Ella, una joven de apenas 19 años, con la piel tan translúcida como el marfil pulido y cabellos dorados que caían en cascada hasta su cintura, vivía una existencia marcada por un profundo y gélido silencio. Su nombre era Isabela, y su belleza, digna de lienzos y poemas, contrastaba brutalmente con la desolación interna que la consumía. Llevaba 2 largos años desposada con el temido y respetado coronel Ricardo Vargas, un hombre cuya reputación de disciplina y mano dura precedía cualquier conversación, pero que paradójicamente era incapaz de derribar los muros de hielo que rodeaban el corazón de su propia esposa. La virilidad, un pilar fundamental en la sociedad de 1852, especialmente en la árida frontera norte de México, en el desierto de Sonora, no se manifestaba en su matrimonio. Isabela seguía siendo virgen, un secreto que pesaba sobre su alma como una losa de mármol, incomprensible para ella misma y para el mundo exterior que la observaba desde la distancia, ajeno a la íntima tragedia que se desarrollaba dentro de los confines de su ostentosa jaula de oro. Nadie se atrevía a preguntar, ni ella a romper el velo de un misterio que se había arraigado en su día a día, convirtiéndola en una sombra viva dentro de su propio hogar. Este impenetrable velo de normalidad se mantuvo inquebrantable, una rutina monótona y desprovista de cualquier atisbo de pasión o conexión humana genuina, hasta que el destino, con una crueldad poética, decidió tejer un hilo completamente inesperado en la trama de su vida. Un día abrasador, bajo el sol implacable del desierto que no nacía, sino que surgía como una amenaza constante, un apache, encadenado y visiblemente herido, fue arrastrado hasta los polvorientos patios del fuerte. Su presencia, cruda y desafiante, rompió la habitual monotonía del lugar. En ese instante fugaz, en medio del polvo y el sudor, las miradas de Isabela y el apache se cruzaron. No hubo palabras, ni siquiera un susurro, solo un reconocimiento tácito, un gesto casi imperceptible, pero cargado de una electricidad silenciosa que sacudió los cimientos de su existencia. Fue un encuentro que resonó en el alma de Isabela, desatando una avalancha de sensaciones y pensamientos reprimidos. En ese preciso momento, el secreto de su virginidad y el doloroso vacío que el coronel Ricardo Vargas escondía estaban a punto de colisionar, y cuando lo hicieran, la explosión resultante no solo sacudiría los muros del fuerte, sino que también desvelaría verdades incómodas sobre el silencio, el deseo y la búsqueda desesperada de la libertad en un mundo que parecía diseñado para sofocarla. La vida de Isabela, hasta entonces una melodía inacabada, estaba a punto de encontrar una nueva e inesperada sinfonía. La mansión principal del fuerte militar de Santa Mónica, un enclave de piedra que se erigía en el corazón de la desolación desértica, permanecía aislada, como una fortaleza inexpugnable, rodeada únicamente por la obstinada persistencia de pinos resecos y cercas de madera vieja que crujían bajo el azote implacable del viento seco. Dentro de sus muros, el tiempo parecía haberse detenido. Los muebles, pesados y de oscura madera, no habían sido movidos de su lugar en años, como si temieran alterar la rigurosa coreografía de un orden inmutable. Todo en aquel hogar era orden, sí, un orden casi asfixiante, y todo era frío, un frío que se colaba por las rendijas del alma, más allá de la temperatura del ambiente. En ese escenario de impecable pero desoladora pulcritud, Isabela se movía como una sombra etérea, una presencia casi fantasmal entre paredes que exhalaban el aroma persistente de la cera de abejas y el cuero viejo, un testimonio mudo de una vida vivida en cautiverio emocional, donde cada objeto parecía ser un guardián silencioso de su soledad, cada rincón un eco de su propia ausencia.
Isabela, con sus 19 años, personificaba una delicadeza casi frágil. Su piel, de un tono claro y prístino como el marfil más puro, contrastaba con la cascada de cabellos dorados que, en ondas perfectas, caían hasta su cintura, un símbolo de su juventud y belleza que, sin embargo, permanecía sin ser tocado, sin ser admirado en su plenitud. Sus ojos, a pesar de su dulzura innata, cargaban el peso inconfundible de un invierno perpetuo que se había alojado en su alma, un frío que jamás lograba disiparse. Vestía cada día un impoluto vestido blanco, una elección que, más que una preferencia, parecía ser un rito silencioso, como si de manera inconsciente aún esperara una noche de bodas que nunca había llegado, un despertar de la pasión que su matrimonio no le había concedido. 2 años de unión, 2 años de una abstinencia desgarradora, ni un solo toque tierno, ni un beso robado, ni siquiera una mirada que trascendiera la mera formalidad. El coronel Ricardo Vargas, su esposo, un hombre de 42 años, alto y rígido, enfundado siempre en un uniforme impecable que era un reflejo de su carácter, era, paradójicamente, incapaz de amarla, incapaz de tocarla, incapaz de verla como la mujer vibrante que era. Su unión había sido una transacción de conveniencia, un frío cálculo social. Ella, la hija de un diplomático arruinado; él, un militar en ascenso en busca de un respeto social que el dinero y el poder por sí solos no podían comprar. Isabela había sido entregada como un trofeo, una pieza de adorno en una casa que, a pesar de su opulencia, nunca la había acogido verdaderamente. Un refugio que se había convertido en su prisión más íntima y desoladora. La rutina de Isabela era una coreografía de silencio y sumisión. Siempre se despertaba antes de que el sol, ese implacable tirano del desierto, asomara en el horizonte. Se sentaba frente a su tocador, un mueble antiguo de madera oscura y con manos que se movían con una lentitud casi ritualística. Peinaba sus largos cabellos dorados, una tarea que se había convertido en un momento de introspección solitaria. Luego, con una precisión casi mecánica, preparaba una bandeja de plata con té de menta, una bebida refrescante que el coronel Ricardo Vargas prefería. La depositaba con sigilo en el estudio de su esposo, un espacio imponente lleno de mapas estratégicos y libros de guerra, y luego, como un fantasma que se desvanece en la bruma del amanecer, desaparecía sin hacer ruido, sin ser notada. Una figura apenas perceptible en la vastedad de la casa. Así era cada día, una repetición incesante de gestos vacíos, como si fuera una aparición que cumplía rituales arcaicos, desprovista de voz, de deseo, de cualquier atisbo de su propia individualidad. Su existencia se había transformado en un eco, una sombra, una mera extensión de las expectativas impuestas por su posición y la implacable estructura social de la época. En la terraza, bajo el sol inclemente, Isabela dedicaba sus horas a bordar, no porque encontrara placer en la delicada labor de la aguja y el hilo, sino porque era el pasatiempo esperado, casi una obligación, para una esposa decente y bien educada de su posición. Sus dedos, antes finos y suaves, comenzaban a endurecerse con la aparición de pequeños callos, testimonios silenciosos del tedio y la repetición. Allí, entre una puntada y otra, su oído captaba los sonidos amortiguados que venían del patio, el choque metálico de las espadas en el entrenamiento de los soldados, los gritos roncos de los hombres en su instrucción y las risas vulgares que emanaban de las tiendas de campaña, ruidos que apenas perforaban la burbuja de su soledad. Sin embargo, en medio de todo ese bullicio masculino, nadie le hablaba. Nadie se acercaba para preguntar cómo se sentía, qué pensaba o qué deseaba. Ni siquiera él, el coronel Ricardo Vargas, su esposo,
El hombre con el que compartía un techo pero no una vida se dignaba a romper el silencio. Ricardo solo hablaba de disciplina, de estrategias de guerra, de jerarquías militares, un universo ajeno a la sensibilidad y las necesidades de su esposa. Por la noche, la cena transcurría en un silencio sepulcral. Él comía con prisa, devorando los alimentos con la eficiencia de un militar, mientras ella apenas probaba bocado. Después, él desaparecía, se encerraba en su despacho, rodeado de mapas de batalla, botellas de coñac y volúmenes de estrategia, un mundo cerrado al que Isabela no tenía acceso. Nunca, en 2 años de matrimonio, él había compartido la cama con ella. Una vez, en un momento de desesperación, Isabela se atrevió a preguntar si había hecho algo mal, si había algo en ella que lo repelía. La respuesta de Ricardo fue tan fría como el acero. «Eres demasiado correcta», le espetó, y salió de la habitación como si hubiera olvidado por completo que ella era su esposa. Desde entonces, Isabela no volvió a preguntar nada, resignada a su destino. Sin embargo, a pesar de la gélida indiferencia del coronel y la asfixiante rutina del fuerte, había algo, un pequeño y persistente milagro, que ni siquiera Ricardo Vargas podía controlar o someter. Cada día, en el árido jardín trasero, un único rosal, desafiando la hostilidad del clima desértico, florecía con una tenacidad asombrosa. Sus pétalos, de un rojo vibrante y audaz, resaltaban contra el paisaje monocromático, solitario y, a pesar de todo, indomable. Este rosal se había convertido en el único confidente de Isabela, su refugio silencioso en medio de la desolación. Cada mañana, con una vieja jarra de latón, Isabela lo regaba con sumo cuidado, como si estuviera nutriendo una parte de su propia alma, y mientras el agua fresca empapaba la tierra sedienta, le hablaba en voz baja, susurros apenas audibles que eran, en realidad, un diálogo consigo misma. «Tú también estás atrapada aquí», susurraba con una melancolía palpable, una resonancia entre la flor y su propia existencia que se había convertido en su único consuelo, en su único lazo con la belleza y la vida en aquel lugar desolador. Un recordatorio persistente de la belleza que podía florecer incluso en las circunstancias más adversas. Aquella mañana, mientras el sol comenzaba a teñir el horizonte de tonos ocre, Isabela sintió una vibración inusual en el aire, una alteración en la monotonía habitual del fuerte. No era el calor sofocante de siempre, sino un movimiento extraño, una serie de miradas cruzadas y murmullos apenas audibles entre los soldados. Una tensión palpable se había apoderado del ambiente. De repente, la puerta principal del fuerte se abrió con un chasquido seco y resonante, revelando una escena que detuvo la respiración de Isabela. 2 hombres arrastraban a un tercero, un apache, que a pesar de las heridas visibles en su cuerpo, se mantenía de pie con una dignidad imponente. Era alto, con hombros anchos y un cabello negro, grueso y trenzado, que caía sobre su espalda. Su pecho, desnudo y cubierto de polvo y sudor, era una muestra de resistencia, un lienzo de piel bronceada que contaba historias de lucha y supervivencia. Pero lo que más impactó a Isabela fueron sus ojos. Eran oscuros, profundos, pero no denotaban sumisión ni miedo. Al contrario, cargaban consigo la inmensidad del bosque, la fuerza contenida de una tormenta inminente y un silencio, el mismo tipo de silencio que ella conocía tan bien, pero de una naturaleza completamente diferente. No era un vacío, sino una quietud llena de una fuerza ancestral, una presencia que llenaba el espacio sin necesidad de palabras. Isabela lo vio, y él la vio a ella. En ese segundo eterno no se dijeron nada, pero algo intangible, algo profundo ocurrió entre ellos.
Un leve temblor recorrió su estómago, un calor inusual subió por su nuca y una ausencia que había habitado en su vida por fin hizo ruido. Se manifestó con una urgencia inesperada. Por primera vez en 2 años, Isabela no se sintió sola. Una conexión silenciosa y poderosa se había establecido, rompiendo los muros de su aislamiento. La mañana siguiente se presentó con un cielo de un gris opaco, presagiando una jornada aún más sofocante que la anterior. El calor, lejos de disiparse, se había vuelto más denso, más opresivo, como si la atmósfera misma contuviera la respiración, anticipando un evento inminente. Isabela lo sintió en su propio cuerpo, una inquietud latente bajo su piel, una vibración extraña que no podía nombrar, pero que la seguía como una sombra por cada rincón de la casa. Caminaba por los pasillos con la prisa de quien intenta huir de un pensamiento persistente, pero la imagen del hombre de ojos oscuros, el apache, se aferraba a su mente, ineludible. Su nombre, Ocelotl, que en el idioma de su pueblo significaba relámpago distante, ya corría como un susurro cargado de misterio entre los pasillos, entre los soldados y los sirvientes. Todos coincidían en que era demasiado fuerte para ser ignorado, demasiado hermoso para ser invisible y demasiado silencioso para ser considerado seguro. Su mera presencia alteraba el ambiente, dejando una estela de interrogantes y una curiosidad que ninguno se atrevía a expresar abiertamente. Ocelotl había sido asignado a los trabajos más pesados del fuerte: cortar leña con la precisión de un guerrero, limpiar los establos con una paciencia que contrastaba con su fuerza, y cargar barriles de agua bajo el sol inclemente, una tarea extenuante que realizaba con una calma casi sobrenatural. Pero lo que realmente incomodaba a los hombres armados del fuerte no era su fuerza física, sino la tranquilidad con la que desempeñaba sus labores. No se quejaba, no bajaba la cabeza en señal de sumisión, y mucho menos sonreía. Solo obedecía con los ojos siempre en alto, desafiando silenciosamente la autoridad impuesta sobre él, como si su mirada gritara: «Estoy aquí, pero no les pertenezco. Mi espíritu es libre, aunque mi cuerpo esté encadenado». Isabela lo vio por segunda vez en el patio interior. Estaba arrodillado junto a un tonel roto, sus manos, curtidas y fuertes, cubiertas de barro, mientras reparaba la madera con un cuchillo pequeño y afilado. El sudor corría por su espalda, desnuda, y cada músculo se movía con una precisión asombrosa, una coreografía de fuerza y control. Era un cuerpo que hablaba sin palabras, que vivía con una intensidad cruda, que resistía con una dignidad inquebrantable. Ella se escondió detrás de la cortina del piso superior, una sombra en la oscuridad de su habitación, pero no pudo apartar la mirada. Y en ese preciso instante, Ocelotl levantó el rostro y la vio. No hubo susto en sus ojos, ni siquiera una sonrisa, solo una presencia imponente, una conexión innegable. 2 mundos, 2 almas solitarias, se miraron como si ya se conocieran, como si sus destinos estuvieran entrelazados desde hacía mucho tiempo. Isabela sintió que las piernas se le aflojaban, una debilidad inusual se apoderó de su cuerpo. Ella, que nunca se sonrojaba, sintió un rubor ascender por su rostro, un calor inusual que la invadía por completo. Más tarde, esa misma tarde, Isabela se aventuró a bajar al jardín para recoger menta, una hierba aromática que utilizaba para el té, su pequeña excusa para salir de los confines de la casa. Los sirvientes murmuraban a su paso, susurros que llegaban a sus oídos como ecos distorsionados. Decían que el apache era peligroso, que había matado a soldados en batalla, historias que buscaban infundir miedo y desconfianza. Pero Isabela, a pesar de las advertencias y los prejuicios, no lo creía, no en esos ojos profundos y enigmáticos que había encontrado. Esos ojos no albergaban odio, al contrario, estaban cargados de un silencio que para ella
hablaba más que 1000 palabras, un silencio lleno de voz, de historias no contadas, de una fuerza contenida que la atraía irremediablemente. En el camino de regreso a la casa, por primera vez, pasó cerca de él. El aire se llenó de una mezcla embriagadora. El olor de su sudor, salado y crudo, se mezclaba con el de la tierra húmeda y la madera mojada. Era el aroma de la vida bruta, de la selva húmeda, de la libertad indomable que emanaba de su ser, una fragancia que se adhería a su memoria, una experiencia sensorial que la sacudía hasta lo más profundo. Ocelotl bajó la mirada, un gesto de sumisión que la norma del fuerte exigía a los prisioneros, pero al instante siguiente la levantó de nuevo. La miró de verdad, con una intensidad que traspasó cualquier barrera. Fue una mirada que la vio, que la reconoció en su esencia, como si le dijera sin palabras: «Te veo, incluso cuando nadie más lo hace. Veo tu alma, tu soledad, tu anhelo». Isabela aceleró el paso. Su corazón latía con una fuerza inusitada, un tamborileo violento que resonaba en sus oídos como si hubiera cometido un crimen imperdonable, una transgresión contra las rígidas reglas de su existencia. Esa noche, durante la cena, el coronel Ricardo Vargas disertaba sobre tácticas militares, su voz monótona y distante. Pero Isabela no lo escuchaba. Su mente seguía anclada en el patio, en esa mirada penetrante de Ocelotl, en el calor inusual que esa mirada había dejado bajo su piel, una sensación que la acompañaba y la transforma. En el silencio denso de la noche, al acostarse en la cama fría que compartía solo con su soledad, Isabela pasó los dedos por su propio hombro, donde el viento, o quizás el recuerdo de la cercanía de su cuerpo, la había tocado. Cerró los ojos, pero el sueño no acudió. Su mente estaba demasiado agitada, demasiado viva. Afuera, en algún lugar del fuerte, Ocelotl permanecía despierto, recostado sobre un lecho de paja, atado con cadenas que no podían someter su espíritu, libre en pensamiento, en alma. Y en esa oscuridad densa del desierto, dos personas, una esposa virgen de ojos tristes y un guerrero encadenado de alma vibrante, respiraban el mismo aire, compartían el mismo espacio y sentían la misma ausencia ardiendo por dentro. Una llama que comenzaba a consumir la resignación que las había caracterizado. Era el final de la tarde, un momento en que el sol, aunque ya no abrasaba con la intensidad del mediodía, dejaba un brillo anaranjado melancólico. Sobre todo, las imponentes paredes del fuerte parecían teñirse de un dorado efímero y triste, un color que reflejaba la soledad de Isabela. Ella caminaba lentamente por el jardín trasero, llevando en sus manos unas pequeñas tijeras de podar y una cesta de mimbre, un ritual diario para recoger hojas de menta para su té. Pero ese día, la cesta albergaba algo más, algo que no era parte de su rutina habitual. Una rosa, la única que florecía en aquel jardín seco y hostil, la única que, al igual que ella, se negaba a sucumbir a la desolación y persistía en vivir, en ofrecer belleza, donde nadie la esperaba. Era una flor roja, de pétalos perfectos y delicados, pero con espinas finas que arañaban la piel sin prisa, como una advertencia silenciosa de la fragilidad de la belleza y el costo de la resistencia. Isabela la había recogido en un silencio reverente, sin pedir permiso a nadie, sin siquiera explicarse a sí misma el porqué de su acción, guiada por un impulso que nacía de lo más profundo de su ser. Pasó por el lateral del patio, su corazón latiendo con una fuerza inusitada, un tamborileo ansioso que resonaba en sus oídos. Ocelotl estaba allí, como siempre,
arrodillado, atando cuerdas a unos toneles para su transporte, su figura imponente enmarcada por el sol poniente. Isabela lo vio de perfil, la piel morena de su torso relucía bajo la luz dorada del atardecer, el cabello trenzado caía sobre sus anchos hombros y una fina capa de sudor cubría su frente, un testimonio de su esfuerzo. En su hombro derecho una profunda marca de látigo se dibujaba, una cicatriz visible de la crueldad que había soportado. Isabela se detuvo, y el mundo pareció detenerse con ella. La distancia entre ambos era de pocos pasos, insignificante en términos físicos, pero al mismo tiempo era un abismo infranqueable. Ella, la esposa del comandante, él, un prisionero de guerra. Sin embargo, a pesar de esta barrera insalvable, Isabela sacó la rosa de su cesta y la dejó caer a propósito, con una delicadeza casi etérea, sin mirar atrás, como si su acción fuera un secreto que no necesitaba ser presenciado para ser real. Se alejó en silencio, pero cada paso que daba resonaba en su pecho como una declaración tácita. Ella no vio lo que sucedió después, pero lo imaginó con vívida claridad. Ocelotl, levantando los ojos, su mirada fija en la flor en el suelo, tan roja como la sangre que aún manchaba su hombro herido, se acercó con calma, recogió la rosa con un cuidado reverente, como quien sostiene una respuesta inesperada, un mensaje silencioso, y no dijo nada. Esa noche, a la hora de la cena, Isabela no pudo tragar bocado. El coronel Ricardo Vargas hablaba sobre política y sobre bárbaros salvajes, ajeno por completo a que su esposa escuchaba, no sus palabras, sino el sonido del viento golpeando las espinas de una flor, un eco de la conexión silenciosa que había brotado entre ella y Ocelotl, un vínculo que comenzaba a redefinir su mundo. Esa noche, cuando la inmensa casa del coronel Ricardo Vargas se sumió en el profundo y familiar silencio del sueño, Isabela, impulsada por una fuerza invisible, salió al balcón que daba al patio trasero. Abajo, junto a los barriles apilados, la oscuridad era casi total, pero sus ojos buscaron instintivamente algo que no esperaba encontrar allí, expuesto a la intemperie, y lo vio. La rosa estaba de pie, clavada con delicadeza en la grieta de una piedra, un acto de intencionalidad que la dejó sin aliento. No era un simple olvido o una casualidad, era una respuesta, un secreto devuelto, un gesto aceptado, un diálogo silencioso que continuaba entre ellos. Isabela no bajó, no se atrevió a acercarse, pero sus ojos se llenaron de lágrimas, lágrimas que no eran de tristeza, sino de un profundo reconocimiento. Aquello no era un gesto de amor romántico en el sentido convencional. No, era un gesto de comprensión mutua, de almas que se reconocen en la soledad, de dos silencios que finalmente se habían encontrado y ahora conversaban con una elocuencia que las palabras jamás podrían alcanzar. Era la confirmación de una conexión que trascendía las barreras impuestas por la sociedad y la prisión. En los días que siguieron, un ritual silencioso y clandestino se estableció entre Isabela y Ocelotl. Catalina dejaba algo en el camino de Tahuaguari, una flor fresca, una hoja perfumada con un aroma inusual, o un pequeño paño bordado con delicadeza, objetos que eran, en sí mismos, mensajes codificados de su espíritu. Él, en 1900, respuesta, devolvía siempre con un gesto nuevo y cargado de significado, una piedra pulida por el río, una diminuta escultura de madera tallada con una habilidad sorprendente, o una flor silvestre del campo, arrastrada por el viento hasta el fuerte. No hablaban, sus labios permanecían sellados y no se tocaban, pues las cadenas de Ocelotl y las convenciones sociales lo impedían. Sin embargo, algo florecía entre ellos, una relación que crecía en silencio, desafiando los muros visibles del fuerte
y las prisiones invisibles de sus propias vidas. El coronel Ricardo Vargas, sumido en su mundo de estrategias militares y su propia ceguera autoimpuesta, no notaba la sutil conexión que se tejía bajo sus narices. Pero los sirvientes, los soldados de menor rango, sí, las cocineras murmuraban con discreción, susurrando entre fogones. El herrero, un hombre corpulento y taciturno, lo comentó con los soldados más cercanos. La rubia del coronel y el salvaje intercambiando regalos. Pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta, no por miedo al coronel, sino por el temor a lo que aquello representaba. La peligrosa verdad de que una mujer podía sentirse atraída por alguien libre, alguien que encarnaba la libertad, aun estando ella misma prisionera de un matrimonio sin amor. Era una idea subversiva que amenazaba el orden establecido, una chispa que podía encender un fuego incontrolable. La última noche de esa semana, Isabela despertó de un sueño inquietante, uno de esos sueños que se aferran a la conciencia incluso después de abrir los ojos. Se encontraba en un bosque denso, envuelta en una niebla espesa que ocultaba los contornos de los árboles, y a lo lejos el sonido rítmico de tambores resonaba en la oscuridad. En el fondo de ese paisaje onírico, una voz susurraba su nombre, Isabela, un murmullo que se sentía extrañamente familiar. Se levantó sudando, el corazón acelerado, un eco de los tambores aún resonando en su pecho. Abrió la ventana y la tenue luz de la luna bañó el patio. Abajo, sentado en el suelo, con la rosa que ella le había dado entre los dedos, estaba Ocelotl. La miraba sin sonreír, sin temor, solo con una presencia inquebrantable, como quien dice con cada fibra de su ser, «Tú me diste vida, y ahora yo te veo. Mi existencia se ha renovado con tu presencia». Fue un momento de profunda conexión, una revelación silenciosa que trascendió la distancia y las barreras físicas que los separaban, un vínculo forjado en la vulnerabilidad y la comprensión mutua. 2 días después, el cielo se cargó de una pesadez inusual, como si el propio desierto contuviera la respiración. El día amaneció extraño, no era el azul intenso y claro habitual, sino un gris amarillento, una paleta de colores que presagiaba una inminente tormenta, algo raro y poderoso en aquella tierra. Los soldados estaban inquietos, sus caballos relinchaban con una frecuencia inusual, presintiendo la alteración en la atmósfera. Isabela también sentía algo en el aire, una tensión eléctrica, una mezcla indescifrable de miedo y deseo que se agitaba en su interior, un presentimiento que no sabía cómo nombrar. Pasó la mañana bordando en la terraza, sus manos moviéndose con torpeza. La aguja perforaba la tela, pero las puntadas salían torcidas, un reflejo de su mente dispersa. Pensaba en Ocelotl, en la rosa que aún permanecía viva entre las piedras y la arena del patio, un símbolo de resistencia. Pensaba en cómo el silencio entre ellos, lejos de ser un vacío, estaba lleno de significado, de una comunicación profunda que superaba las palabras. A media tarde, un vendaval repentino levantó polvo por todo el fuerte, oscureciendo el cielo. Un trueno distante anunció la llegada de una tormenta, una rareza en aquella región. El coronel Ricardo Vargas, con su habitual eficiencia, ordenó que todo fuera resguardado, toldos amarrados, ventanas cerradas, caballos recogidos. Pero Isabela, terca en su determinación, corrió al galpón para buscar sus bordados olvidados, un acto que la llevaría al encuentro ineludible. Subió los escalones de piedra con prisa y entonces lo inevitable sucedió. Resbaló. El grito no salió de su garganta, pero su cuerpo cayó hacia atrás como en cámara lenta, suspendido en el aire por un instante eterno. Antes de que tocara el suelo, 2 brazos fuertes la sostuvieron, firmes, cálidos, inmediatos. Era él, Ocelotl. La sostuvo con un cuidado que la sorprendió, y sus ojos se encontraron en un instante que detuvo el viento,
el polvo y el mundo. En Nin, ese instante eterno, suspendido entre la caída y el rescate, Isabela sintió la respiración fuerte y rítmica de Ocelotl contra su rostro, un aliento que olía a tierra mojada y al calor de su piel. Sus manos, firmes y seguras en su espalda, la sujetaban sin miedo, sin prisa, como si el tiempo se hubiera dilatado para permitir ese contacto. Ella, que no estaba acostumbrada a ser tocada, y mucho menos con tal respeto y reverencia, experimentó una avalancha de sensaciones desconocidas. El tiempo, para ellos, se detuvo, y en esa quietud, Isabela percibió detalles que jamás habría notado en un extraño. La longitud de sus pestañas, la fina cicatriz que cruzaba su mandíbula, la leve contracción de los músculos de su brazo bajo su peso. El silencio entre ellos gritó, un coro de emociones no expresadas. Isabela intentó hablar, pero la voz se le atascó en la garganta, una maraña de palabras sin forma. Intentó alejarse, pero sus piernas aún temblaban, debilitadas por la sorpresa y la cercanía. Ocelotl no dijo nada. Solo la ayudó a ponerse de pie y soltó sus manos con una delicadeza casi reverente, como si hubiera sostenido algo sagrado, algo frágil y de inmenso valor. Ella se quedó allí, inmóvil, observándolo mientras él volvía a su trabajo, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Pero dentro de Isabela todo había cambiado. Esa noche, Isabela no cenó. Le dijo a la criada que tenía un dolor de cabeza insoportable, pero el dolor no residía en su cabeza, se alojaba en su pecho, era su corazón, tratando de comprender la magnitud de lo que había sentido en los brazos de Ocelotl. Se acostó temprano, y por primera vez en 2 largos años, sus manos se posaron sobre sus propios hombros, un gesto de autoconciencia, y cerró los ojos. Imaginó el toque de él nuevamente, no con vergüenza, como solía hacerlo con cualquier pensamiento relacionado con la intimidad, sino con una sed ardiente, un anhelo profundo que había estado dormido. Su cuerpo, que antes era solo una ausencia, un receptáculo vacío de emociones, ahora ardía de adentro hacia afuera, una llama que se encendía con cada recuerdo de aquel contacto. Se sentía viva, asustada por la intensidad de la sensación, pero innegablemente viva. En la oscuridad del cuarto, oyó el trueno rugir a lo lejos, una señal de que la tormenta se acercaba. Finalmente, la lluvia cayó sobre el desierto, pesada, cálida, necesaria, un bálsamo para la tierra sedienta. Isabela salió de la cama, fue hasta la ventana y en el patio empapado. Entre las corrientes de lluvia vio algo que la dejó sin aliento. Ocelotl estaba allí, sin camisa, de pie bajo la lluvia torrencial, con los ojos cerrados, como quien agradece a los dioses una bendición largamente esperada. El agua corría por su cuerpo musculoso como una ofrenda sagrada, y ella, desde la ventana, se sintió pecadora y bendecida al mismo tiempo, una dicotomía que la confundía y la atraía. Cerró las cortinas con manos temblorosas, volvió a la cama y allí, con el pecho agitado por una mezcla de emociones, murmuró por primera vez en mucho tiempo, «Gracias». No sabía con certeza a quién agradecía, si al destino, a Ocelotl o a la vida misma, pero dentro de ella algo había sido tocado, algo había despertado, y jamás volvería a dormir en el letargo de la indiferencia. Al día siguiente, después de la tormenta, el calor regresó con una intensidad renovada, pero algo fundamental había cambiado en el aire. La mañana amaneció envuelta en un silencio diferente, un silencio que no era paz, sino una tensión palpable que se cernía sobre el fuerte, un presagio de lo que estaba por venir. En el salón principal de la casa grande, las ventanas permanecían cerradas, y el sol apenas lograba filtrarse, débil y casi pidiendo permiso para entrar, como si el propio día respetara la atmósfera cargada. Pero el coronel Ricardo Vargas ya estaba de pie,
con los puños cerrados sobre la mesa de su despacho, una postura que delataba su inquietud. Caminaba de un lado a otro como una fiera, enjaulada, sus movimientos reflejando una ira contenida. No era la tormenta de la noche anterior lo que lo perturbaba, era ella, Isabela. Desde la llegada del Apache, Ricardo sentía la mirada de su esposa más distante que nunca, pero al mismo tiempo más viva, más consciente, una paradoja que lo irritaba hasta el límite. En silencio, Ricardo cargaba una herida profunda, un secreto que lo consumía desde dentro, un pozo de vergüenza y frustración. El coronel Ricardo Vargas nunca había tocado a Isabela, no por elección, no por desinterés, sino por una mezcla paralizante de vergüenza, miedo e impotencia. Desde su juventud, arrastraba una condición que evitaba discutir incluso con los médicos más discretos, una incapacidad, un vacío que lo hería en el punto más sensible de su orgullo, en el núcleo de su masculinidad. Se había casado con Isabela por conveniencia, por un cálculo frío y estratégico. La deslumbrante belleza de ella elevaría su imagen social, y la unión con una familia de abolengo le traería prestigio y respeto entre los generales, un objetivo que anhelaba más que cualquier otra cosa. Pero en la noche de bodas, la verdad de su impotencia lo había paralizado. Huyó, alegando un cansancio extremo. Después, inventó una fiebre. Luego la guerra. Excusas que se prolongaron por 2 años. 2 años fingiendo. 2 años culpando a Isabela por su propio dolor, llegando incluso a convencerla de que ella era demasiado fría, demasiado recatada, que era ella quien no despertaba deseo, cuando en realidad era él quien temblaba de miedo frente a ella, incapaz de enfrentar su propia deficiencia. Temblaba porque, en el fondo, sabía que Isabela merecía más que una vida de engaño y soledad. Esa mañana, uno de los soldados más antiguos se acercó a él y le habló en susurros con la voz apenas audible. «Comandante, dicen que su esposa ha intercambiado gestos con el Apache». La taza de porcelana que Ricardo sostenía se le escurrió de las manos y se rompió en el suelo con un estrépito seco, un sonido que resonó en el silencio cargado de la oficina. No respondió, no gritó, solo miró por la ventana y vio en el patio a Isabela caminando hacia el jardín, su cabello suelto ondeando al viento, su piel aún más clara bajo el sol matutino. Ella sonreía discretamente, como quien guarda un secreto precioso en el corazón, y él supo que la había perdido, no en el sentido de la posesión física, sino en el control sobre su alma, sobre su espíritu, sobre su vida. La verdad, aunque no dicha, se había revelado con una claridad devastadora, y con ella la derrota de su orgullo. Esa noche, mientras Isabela dormía plácidamente, con la serenidad de quien por fin encuentra un atisbo de paz, Ricardo entró en su cuarto en silencio, moviéndose como una sombra. La observó de pie, con la mirada baja, su semblante contraído por una mezcla de dolor y rabia. Estaba hermosa, incluso dormida, quizás precisamente por eso, sin miedo, sin esfuerzo, una belleza natural que él no había sabido apreciar. Por primera vez en su propia casa se sintió como un extranjero, como un invasor en un templo sagrado al que no pertenecía. Se acercó al tocador de madera clara y abrió el cajón. Allí dentro encontró lo que más temía, la prueba irrefutable de su derrota, una rosa seca, la misma que había visto en el patio, guardada con la reverencia de una reliquia, un símbolo de lo que había brotado entre su esposa y el Apache. Su mano tembló y sus ojos se llenaron de una rabia hirviente, mezclada con una profunda punzada de dolor y humillación. La evidencia era innegable, y con ella su mundo de ilusiones y engaños se desmoronaba. A la mañana siguiente, Ricardo se encerró en su despacho, su rostro una máscara de determinación fría.
Llamó al capellán del fuerte, un hombre de fe con quien apenas había conversado antes, y luego al herrero, el hombre más fuerte y corpulento del lugar. Ordenó que se reforzaran las cadenas de la celda de los prisioneros, una medida que reflejaba su creciente paranoia y su necesidad de control absoluto. Y entonces, con mano temblorosa pero firme, escribió en el diario militar un documento que era testigo mudo de sus victorias y sus fracasos. Ha comenzado el levantamiento dentro de mi propia casa y será sofocado con hierro y disciplina. Pero en el fondo de su ser, en las profundidades de su alma atormentada, Ricardo sabía que no se trataba de un levantamiento militar, de una amenaza externa. Lo que estaba sucediendo era mucho más peligroso, mucho más profundo. Era un levantamiento del alma, el despertar de una mujer que nunca había sido tocada, que nunca había conocido la verdadera intimidad, y que ahora, por fin, conocía el toque, el reconocimiento, la conexión. Y eso, para Ricardo, era más peligroso que cualquier guerra, que cualquier batalla que pudiera librar en el campo. Era la derrota de su propia identidad, de su orgullo, de su control sobre lo que creía que era suyo por derecho. Era de noche, pero el calor implacable del desierto no dormía. Las piedras milenarias del fuerte, que habían absorbido el sol abrasador durante el día, liberaban ese calor en ondas lentas y sofocantes por el suelo de la casa, impregnando cada rincón con una atmósfera pesada y pegajosa. Isabela estaba despierta, sentada en el borde de su cama, con los pies descalzos sobre el suelo frío, una pequeña rebelión contra la temperatura sofocante. Ya no podía fingir que era la misma mujer de antes, la esposa sumisa y silenciosa que se había resignado a su destino. Desde el contacto inesperado con Ocelotl, desde esa mirada profunda que la había visto por primera vez, desde el susurro de su propio cuerpo, despertando a nuevas sensaciones, ella ya no pertenecía al silencio que la había envuelto durante tanto tiempo. La vieja Isabela había muerto, y una nueva mujer, llena de anhelos y valentía, estaba naciendo. Su marido, el coronel Ricardo Vargas, se había convertido en una sombra errante, un espectro en su propia casa. Caminaba en silencio, encerrado en sí mismo, sus movimientos tensos y cargados de una furia contenida. Sus ojos, cuando se cruzaban con los de ella, ardían, no por deseo, sino por una rabia helada, una ira que Isabela comprendía perfectamente. Sabía por qué. Sabía que él lo había descubierto, tal vez no con pruebas tangibles, sino con el instinto agudo de un hombre que reconoce cuando una mujer ha sido encendida, cuando su alma ha sido tocada por otro, de una manera que él nunca pudo lograr. Esa noche, Isabela se puso algo liviano, una bata de algodón blanco que había usado desde sus tiempos de soltera, una prenda que le recordaba una época de inocencia. No se adornó, no se peinó. Su cabello suelto caía por su espalda como un río dorado, un contraste vibrante con la blancura de su ropa. Pero estaba hermosa, con una belleza que emanaba de su interior, de su nueva determinación. Sus ojos, más claros que nunca, brillaban con la luz de una decisión tomada, y su piel temblaba de anticipación, una mezcla de miedo y emoción que la hacía sentir más viva que nunca. Salió por la puerta trasera en silencio, bajó las escaleras de piedra con pasos contenidos y cruzó el jardín, su corazón latiendo con una fuerza ensordecedora. En su corazón no había certeza de lo que el futuro le depararía, solo un deseo ardiente y una valentía que nunca había creído poseer. Detrás del establo, donde la sombra de la noche escondía el mundo y los secretos, lo encontró. Ocelotl estaba allí, sentado, con el torso desnudo, atando tiras de cuero, su figura imponente en la oscuridad. Pero cuando la vio, se detuvo, sus manos quietas en la labor. Se quedaron en silencio por segundos, que se estiraron en una eternidad,
un silencio que, lejos de ser vacío, era denso y cargado, como el aire antes de una tormenta inminente. Isabela caminó hacia él, sus pies descalzos pisando la tierra caliente, sus ojos fijos en los de él, una conexión inquebrantable que no necesitaba palabras. «Gracias por salvarme», dijo por primera vez. Su voz salió baja, casi un suspiro, pero con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Ocelotl no respondió con palabras, solo la miró con un respeto profundo, con un deseo contenido que ardía en sus ojos y con una calma que quemaba más que el fuego más intenso. Su presencia era una respuesta en sí misma, una confirmación de que sus almas se reconocían. Ella se acercó un poco más, se quedó de pie frente a él y entonces, con una lentitud deliberada, se arrodilló, un acto de entrega y vulnerabilidad. Sus ojos quedaron a la altura de los suyos, un encuentro de miradas que sellaba un pacto silencioso. Sus manos reposaban sobre sus propios muslos y respiraba hondo, como quien se prepara para cruzar un río profundo y caudaloso, un paso irreversible hacia lo desconocido. «No soy de él», murmuró, su voz apenas audible, pero cargada de una verdad innegable. «Nunca lo fui, en realidad, pero siento que puedo ser tuya si tú quieres, si tú me aceptas». Ocelotl cerró los ojos por un instante, y cuando los abrió, eran como la noche más profunda y el relámpago más brillante al mismo tiempo, una dualidad que reflejaba la intensidad de sus emociones. Levantó una de sus manos con una extrema delicadeza y tocó el rostro de ella. Fue un gesto lento, reverente, casi sagrado, una caricia que trascendía lo físico. Luego pasó los dedos por su cabello dorado, por la delicadeza de su cuello, por el hombro expuesto, y se detuvo allí, como si pidiera permiso para continuar, para adentrarse más en su ser. Isabela apoyó la frente en su pecho y lloró. Lloró todo lo que nunca fue, toda la pasión y el afecto que le habían sido negados, todo lo que nunca sintió, todo lo que nunca le dijeron que podía desear. Una liberación de años de represión. Ocelotl la cogió entre sus brazos, no con prisa, no con hambre, sino con la ternura de quien encuentra un hogar allí, entre el polvo del desierto, la oscuridad de la noche y el olor a cuero y sudor. Un refugio en medio de la adversidad. Dos mundos se tocaron por primera vez, sin contratos, sin alianzas formales, sin el miedo que había gobernado sus vidas. Fue un amor sin palabras, sin promesas vacías, pero con una presencia palpable, un vínculo que no necesitaba ser nombrado para ser real y eterno. Y al final, antes de partir, Isabela recogió una rosa caída del suelo, una rosa que parecía marchita, pero que aún guardaba el perfume dulce de la vida. La colocó entre las manos de él y susurró: «Ahora yo florezco». 3 días después de aquella noche clandestina entre Isabela y Ocelotl, el silencio que había protegido su incipiente conexión se transformó en una denuncia estridente, y la furia, una fuerza desatada, despertó al fuerte de su letargo. El sol apenas había comenzado a asomar por el horizonte cuando los tambores de guerra sonaron con una resonancia ominosa, un eco en el aire gélido del amanecer. No era la señal de una batalla inminente contra un enemigo externo, sino el presagio de un castigo, una sentencia que todos en el fuerte comprendían con una claridad brutal. Isabela despertó con los gritos guturales de los soldados, su corazón desacompasado, un tamborileo violento contra sus costillas. La brisa matutina soplaba por las rendijas de la ventana, pero el aire estaba denso, pesado, cargado de dolor y tensión. Se vistió a toda prisa. Sus manos temblorosas apenas lograban abrochar los botones. Bajó las escaleras con pasos rápidos, casi corriendo, impulsada por un presentimiento oscuro. Afuera,
En el vasto patio central, los soldados se posicionaban en filas impecables, sus rostros tensos, sus armas relucientes bajo la incipiente luz del sol. Los sirvientes observaban desde lejos, sus figuras apiñadas en las sombras, susurrando y conteniendo la respiración. En el centro exacto del patio, Ocelotl, de rodillas, con las manos atadas firmemente a la espalda, el torso desnudo expuesto al sol naciente y a la vergüenza pública, esperaba su destino. Detrás de él, erguido e inexpresivo, se erguía el coronel Ricardo Vargas, su uniforme impecable, sus guantes de cuero ajustados y una mirada fría como piedra enterrada en el hielo, una expresión que delataba una furia contenida. «Este hombre ha deshonrado la disciplina de este fuerte», dijo con voz alta y resonante para que todos, desde el más humilde sirviente hasta el soldado de mayor rango, lo oyeran. «Y será castigado con el rigor que exige la ley, para que sirva de ejemplo a todos aquellos que osen desafiar la autoridad». Isabela se detuvo al borde de la escalera de piedra. Su cuerpo paralizado, la sangre se le heló en las venas. Intentó hablar, gritar, pero las palabras no salían de su garganta, atrapadas por el terror. El mundo giraba a su alrededor, una espiral vertiginosa de injusticia y desesperación. Dos soldados se acercaron a Ocelotl, cada uno empuñando un látigo de cuero crudo, largo, mortal, hecho para herir profundamente, para dejar marcas indelebles. «¡No!», gritó Isabela finalmente, su voz desgarrada, rompiendo el silencio opresivo del patio. Fue como si el tiempo se detuviera. Todos se voltearon, soldados, sirvientes, incluso el coronel Ricardo Vargas, el hombre que creía tener el control absoluto. La mujer que nunca hablaba en público, la sumisa Isabela, estaba hablando, gritando, desafiando el orden establecido. «Él no hizo nada, es inocente», exclamó, sus ojos fijos en Ricardo. El coronel Ricardo Vargas se mantuvo inmóvil por un instante, el rostro contraído, la mandíbula apretada, una mezcla de sorpresa y furia contenida. Luego dio un paso al frente, su voz grave y autoritaria, resonando en el patio. «Vuelve adentro, Isabela. No sabes de lo que estás hablando». Pero Isabela, a pesar de que su cuerpo temblaba visiblemente, respondió con una firmeza que nunca antes había demostrado, una voz que nacía de lo más profundo de su ser. «Sé exactamente de lo que hablo, Ricardo. Ustedes no lo ven, pero él es el único que me ha visto de verdad, el único que me ha tocado con respeto, el único que me ha hecho sentir viva en esta prisión». Un murmullo de asombro y comprensión recorrió a los soldados. Uno de ellos bajó la mirada, avergonzado. Otro desvió los ojos, incapaz de sostener la intensidad de la verdad que se revelaba. En ese instante, el coronel Ricardo Vargas perdió el control. «¡Cállate!», gritó, su voz cargada de una rabia incontrolable. «Eres mi mujer, mía. Nunca fui tuya», respondió Isabela con una voz serena, una calma que contrastaba brutalmente con la furia de su esposo. «Fui tu propiedad, tu vitrina, tu mentira, un adorno en tu vida, pero ahora soy mía, mi cuerpo, mi alma, mi destino». El coronel avanzó hacia ella con la mano levantada, el rostro desfigurado por la ira, dispuesto a golpearla, a restaurar su autoridad por la fuerza. Pero se detuvo a pocos pasos de ella, porque Isabela no retrocedió, no cerró los ojos, no bajó la cabeza. Lo enfrentó con la dignidad de quien acaba de nacer, de quien por fin ha encontrado su voz y su verdad. Fue entonces cuando Ricardo le dio la espalda, incapaz de soportar la mirada desafiante de su esposa, y ordenó con voz ronca a los soldados: «Continúen con el castigo». El sonido del látigo cortando el aire fue como un trueno seco, un eco de la brutalidad que se desataba. El impacto contra la piel de Ocelotl retumbó como un cuchillo en madera, un sonido visceral que hirió el alma de Isabela. Él no gritó,
No gimió, pero Isabela sintió cada golpe como si fuera en su propia carne, una conexión empática que la unía a su dolor. Corrió hacia él, ignorando los intentos de los soldados de detenerla, y se arrodilló frente al hombre que amaba. Se arrodilló entre los soldados, entre las botas militares, entre los muros opresivos del fuerte, y lo abrazó con todas sus fuerzas. «¡Basta!», gritó mirando a su marido con los ojos llenos de lágrimas, pero con una determinación inquebrantable. «Si quieres herirlo, tendrás que herirme a mí también, porque ahora somos uno solo, Ricardo. No hay separación entre nosotros». El coronel Ricardo Vargas, mudo por la escena, los miró, su rostro un campo de batalla de emociones. Por un segundo, su mano tembló, una señal de la lucha interna que se libraba en su alma. El látigo, un instrumento de su autoridad y su crueldad, cayó al suelo con un ruido sordo, un símbolo de su derrota. No dijo una palabra más, solo dio la espalda y desapareció tras la puerta principal del fuerte, su figura rígida y humillada. Ocelotl cayó en los brazos de Isabela, débil, herido, pero aún con esa mirada serena en sus ojos, una expresión que parecía decir: valió la pena. Cada golpe, cada dolor, valió la pena por este momento. Y Isabela, con los brazos manchados con la sangre de él y la cabeza erguida, lo sabía con una certeza absoluta. Nunca más volvería a ser invisible, nunca más permitiría que su voz fuera silenciada, que su existencia fuera anulada. Ese día, en el patio del fuerte, había nacido una nueva mujer, libre y desafiante. 2 días después del castigo brutal, una decisión audaz, gestada en el dolor y la determinación, marcó el inicio de la liberación de Isabela y Ocelotl. La noche cayó sin ceremonia, un velo oscuro que cubría el desierto. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas tan nítidas que parecían perforar la oscuridad, miles de puntos de luz parpadeando en la inmensidad. Era la típica noche de silencio en el desierto, un silencio profundo y cósmico, pero dentro de la casa grande, Isabela no podía respirar. El aire se había vuelto denso, cargado de una tensión insoportable. Desde el castigo de Ocelotl, el fuerte se había sumido en una atmósfera de opresión y expectativa. Los soldados hablaban poco, sus voces amortiguadas por el peso de los acontecimientos. Los sirvientes evitaban las miradas, temerosos de cualquier reacción del coronel. Y Ricardo, encerrado en su despacho, bebía solo, intentando ahogar su propia humillación en el alcohol, escribiendo frenéticamente en su diario de cuero, un confidente mudo de su tormento. Pero, sorprendentemente, no tocaba a su esposa, ni con palabras ni con miradas. Isabela lo sabía. Su silencio no era olvido, era espera, era un cálculo frío, una estrategia de venganza. Por eso no podía esperar más. El momento de actuar había llegado. Fue hasta el fondo de su cuarto, se arrodilló frente a un viejo baúl de madera y sacó un manto oscuro, una bolsa de cuero con algunas monedas escondidas y un cuchillo corto que había pertenecido a su madre, un arma pequeña pero simbólica de su nueva resolución. Luego se acercó a la ventana. El viento nocturno era frío, pero el miedo, paradójicamente, quemaba por dentro, un fuego que la impulsaba hacia adelante. Isabela sabía lo que haría, y sabía que no habría vuelta atrás, que este era el punto de no retorno. Bajó las escaleras como una sombra, sus pasos contenidos, cruzó los pasillos sin hacer el menor ruido, el corazón latiéndole tan fuerte que casi creyó que alguien podría escucharlo en la quietud de la noche. Pero no, la casa dormía, ajena a su audaz escape. Cuando llegó al patio interior, el corazón latía con una fuerza ensordecedora, un tamborileo que resonaba en sus oídos, y allí estaba él, esperándola, como si siempre lo hubiera sabido, como si el destino los hubiera guiado a ese encuentro. Ocelotl,
Aún con las marcas del látigo visibles en su espalda, testimonios silenciosos de su sufrimiento, esperaba bajo una higuera, su cabello trenzado y su mirada firme, cargada de una determinación tranquila. A su lado, un caballo, ensillado con cuerdas rudimentarias y un botellón de agua colgando, listo para la huida. ¿Estás lista?, preguntó Ocelotl con voz baja, apenas un susurro que se perdió en la brisa nocturna. Ella solo asintió, su garganta demasiado constreñida por la emoción para pronunciar una palabra. Montó el caballo detrás de él, sintiendo la calidez de su cuerpo contra el suyo, y entonces partieron, sin despedidas, sin promesas vacías, solo con la valentía de dos almas que se atrevían a desafiar el destino. La huida fue rápida al principio. El caballo cortaba la llanura como una flecha lanzada por un arco tenso. El viento golpeaba el rostro de Isabela, trayendo consigo polvo, pero también la embriagadora sensación de libertad y, paradójicamente, un dolor dulce por lo que dejaba atrás. En el cuerpo de Ocelotl, el calor palpitaba bajo sus manos y Catalina, aferrada a su cintura, sentía que allí, en ese movimiento constante, en esa decisión tomada, había vida. Una vida por primera vez real, palpable, despojada de las falsedades y los silencios que habían marcado su existencia. Pero el amanecer no tardó en llegar, y con él, la certeza de que su escape había sido descubierto. El coronel Ricardo Vargas, furioso y humillado, descubrió la huida antes de que el sol despuntara por completo. Ordenó una búsqueda inmediata. Exploradores, perros, soldados, todos fueron movilizados. Su honor había sido herido y ahora era una cuestión de sangre, una afrenta personal que exigía venganza. La noticia se esparció como un incendio forestal, incontrolable y destructivo. La esposa del coronel huyó con el apache. En el pueblo más cercano, las miradas se cruzaban con una mezcla de escándalo y admiración. En la cocina del fuerte, una criada dejó caer la cuchara con un estrépito metálico. En el salón de reuniones, un oficial murmuró con una voz que apenas podía oírse: «Ella tuvo valor, señor». Mientras tanto, Isabela y Ocelotl ya se habían adentrado en los bosques secos que bordeaban el desierto, su refugio en la inmensidad. Allí, en la densa vegetación del bosque, el aire era más húmedo, un bálsamo para sus pulmones acostumbrados a la aridez del desierto. Las ramas espinosas arañaban la piel de Isabela, dejando pequeñas marcas rojas, pero ella apenas lo notaba, concentrada en cada paso. El suelo era inestable, cubierto de hojas y ramas caídas que dificultaban el avance, pero la esperanza, esa llama que había encendido Ocelotl en su corazón, permanecía firme e inquebrantable. Se detuvieron a la orilla de un arroyo de aguas cristalinas para beber. El sonido del agua fluyendo era una melodía de vida en medio de la persecución. Isabela se quitó los zapatos, un gesto de liberación, y mojó sus pies en el agua fresca, una sensación que la conectaba con la tierra. Miró su propio reflejo en la superficie del arroyo por primera vez en días y no se reconoció en la mujer que le devolvía la mirada. Y al mismo tiempo, nunca se había visto tan entera, tan auténtica, tan dueña de sí misma. Las nacapas de la vieja Isabela se estaban desprendiendo, revelando la esencia de la mujer que siempre había estado escondida. «Aún puedes volver», dijo Ocelotl, su voz seria, cargada de una preocupación genuina. «Yo seguiré solo. No dejaré que sufras por mi culpa, Isabela. Esta vida es dura y mi camino es peligroso». Isabela tocó su rostro con una ternura infinita, una caricia que hablaba de amor y determinación. «Ya sufrí más de lo que debía, Ocelotl», respondió, sus ojos brillando con una resolución inquebrantable. «Ahora yo elijo y te elijo a ti.
Mi destino está entrelazado con el tuyo, para bien o para mal. El sonido de cascos a lo lejos interrumpió la paz del arroyo, rompiendo la intimidad del momento. La persecución se acercaba, cada vez más cerca, una amenaza inminente que los obligaba a actuar con rapidez. Volvieron a montar el caballo y desaparecieron entre los árboles como humo llevado por el viento, dejando atrás solo el eco de su huida. El bosque era espeso, sus ramas entrelazadas formando un laberinto natural, pero Isabela lo sentía con cada fibra de su ser. Cada paso adelante era un paso fuera de la mujer que había sido, un paso más cerca de la mujer que siempre había estado escondida, esperando el momento de nacer. Se transformaba, se reinventaba, dejando atrás las ataduras de su pasado. Pasaron 3 días más en la profundidad del bosque, días marcados por el cansancio extremo, el hambre persistente y la conciencia angustiante de que el cerco se estrechaba cada vez más a su alrededor. Las noches en la selva eran húmedas y frías, un contraste gélido con el calor abrasador del día. La luna apenas lograba atravesar las copas altas y densas de los árboles, creando un manto de oscuridad casi impenetrable. El canto monótono de los grillos se interrumpía bruscamente por el crujido de ramas bajo sus pasos cautelosos, por el sonido de hojas aplastadas y de vez en cuando por oraciones susurradas entre temblores, una mezcla de esperanza y desesperación que se elevaba en la quietud de la noche. Isabela ya no era la joven frágil de vestidos blancos inmaculados y dedos finos y delicados. Ahora llevaba una túnica de lino, sucia de barro y rasgada por la maleza. Sus uñas estaban rotas, el cabello despeinado y enredado por el viento y la humedad del bosque. Pero sus ojos... sus ojos estaban más vivos que nunca, brillando con una intensidad que revelaba su nueva fuerza, una sabiduría adquirida a través de la adversidad. Ella y Ocelotl caminaban con extremo cuidado, evitando los senderos marcados, las trampas evidentes. Dormían en cuevas poco profundas, resguardados por la roca, comían frutas y raíces silvestres que Ocelotl identificaba con precisión, y cuando la suerte les sonreía, pescaban con redes improvisadas, alimentándose de la tierra que los acogía. El amor entre ellos crecía en silencio, no con besos largos y apasionados que pudieran delatar su presencia, sino con miradas que lo decían todo, miradas que susurraban: no renuncio a ti, no importa lo que cueste. Pero el cerco se estrechaba implacablemente. Los soldados del coronel Ricardo Vargas, guiados por rastreadores expertos y perros de caza, ya habían encontrado pedazos de tela, cenizas de fogatas extinguidas y huellas recientes en el barro. La persecución, que antes era meramente militar, se había vuelto personal. Ricardo no solo quería capturarlos, quería castigar. Quería restaurar lo que creía que era su honor. Con sangre, si era necesario, su orgullo herido, clamaba por venganza, una sed insaciable que lo consumía. Al 4.º día de su huida desesperada, justo al atardecer, Isabela y Ocelotl se vieron rodeados, sin ninguna vía de escape. En la cima de una elevación cubierta de musgo, desde donde se podía divisar el horizonte, miraron hacia abajo y se encontraron con una escena que les heló la sangre. Lanzas brillando bajo la luz moribunda del sol, fusiles apuntando hacia ellos y hombres a caballo formando un cerco inquebrantable. En el centro de aquella formación hostil, el coronel Ricardo Vargas, imponente sobre su montura, envuelto en un manto negro que parecía absorber la última luz del día. Sus ojos, en ese momento, eran una mezcla perturbadora de rabia hirviente y una desesperación casi palpable, una contradicción que revelaba la profundidad de su tormento. «¡Isabela!», gritó Ricardo, su voz resonando en el valle, cargada de una mezcla de autoridad y súplica.
Baja, aún tienes oportunidad. Vuelve a casa, regresa a tu lugar. Ella no respondió con palabras, pero sostuvo la mano de Ocelotl con firmeza, entrelazando sus dedos, un gesto de lealtad inquebrantable. Dio un paso al frente, su figura erguida y desafiante. «Esta es mi casa ahora», respondió en voz alta, su voz clara y resonante, desafiando el eco del valle. «Al lado de quien me vio de verdad, de quien me ama y de quien me liberó de la prisión invisible que era mi vida contigo». Ricardo desmontó lentamente, su figura rígida, y subió la pendiente, solo llevando un arma en la cintura, un último recurso. Ocelotl se colocó frente a Isabela, su cuerpo aún marcado por las heridas del látigo, pero firme como una roca, dispuesto a protegerla con su propia vida. El coronel se detuvo a pocos metros de ellos, sacó el arma de su cinturón y apuntó. «Apártate, Apache», ordenó con voz ronca. «No lo repetiré. Este es un asunto entre mi esposa y yo». Ocelotl no se movió. Solo lo miró sin miedo, sin rabia, sin palabras, su presencia imponente, una barrera inquebrantable. Isabela dio un paso a un lado, colocándose entre los dos hombres, la respiración agitada, los ojos llenos de lágrimas, pero con una determinación férrea. «Si le disparas a él, Ricardo», dijo con voz firme, «tendrás que enterrarme a mí también. Pero debes saber que aún así nunca más dormirás en paz. Tu conciencia te atormentará por siempre». Ricardo tembló. Su dedo estaba en el gatillo, pero no presionaba. Allí, frente a él, no estaban solo un enemigo y una esposa rebelde. Estaban la verdad, desnuda de su propia impotencia, y la vergüenza abrumadora de su vida de engaño. El arma empezó a bajar lentamente, su mano temblaba incontrolablemente. Los ojos del coronel, por primera vez en años, se llenaron de lágrimas, lágrimas que brotaban de lo más profundo de su dolor. Cayó de rodillas en el barro y lloró, no por Isabela, no por amor, sino por sí mismo, por todo lo que no fue, por todo lo que fingió ser, por la vida de mentiras que había construido. «Yo no pude ser hombre», murmuró. «Ricardo», su voz quebrada por el arrepentimiento, una confesión dolorosa que resonó en el silencio del atardecer. Isabela se acercó a él con cautela, sus movimientos llenos de una compasión que no esperaba sentir. «No fallaste por no tocarme, Ricardo», dijo con una voz suave pero firme. «Fallaste por nunca verme de verdad, por no reconocer la mujer que tenías a tu lado». Él cerró los ojos, soltó el arma en el suelo con un ruido sordo, un símbolo de su rendición, y susurró: «Vete, vete con él, Isabela, pero llévate contigo mi derrota, porque solo en ella quizás exista mi perdón, mi redención de esta existencia vacía». Isabela lo miró por última vez, sin rencor, sin miedo, solo con una profunda compasión por el hombre que había sido su carcelero. Sostuvo la mano de Ocelotl y juntos bajaron la pendiente entre los soldados atónitos que observaban la escena sin poder creer lo que veían. Nadie los detuvo, nadie se movió. El silencio de la rendición llenó el aire. En aquel atardecer, el perdón no vino como un abrazo, sino como una rendición, una aceptación de la derrota que paradójicamente abrió las puertas a una nueva forma de libertad para todos. Y Isabela, de la mano del hombre que eligió, atravesó los muros invisibles que un día la habían aprisionado, una mujer renacida, dueña de su destino. 2 años después de aquella fuga trascendental, en lo alto de las montañas, donde la libertad había echado raíces profundas y el aire era puro, el tiempo había transcurrido no como un vendaval arrasador, sino como una brisa suave que aprende a soplar con una delicadeza reconfortante. Isabela, ahora con 22 años, vivía lejos de los mapas militares, de los salones ostentosos y de los uniformes rígidos. Su vida se desarrollaba en un lugar donde los pájaros cantaban sin miedo,
donde la tierra tenía el aroma de la vida en su estado más puro, una fragancia de libertad y renacimiento. La pequeña aldea donde ella y Ocelotl habían construido su hogar era sencilla, humilde, pero llena de vida. Casas de adobe, con sus paredes cálidas y terrosas, se erguían a lo largo de caminos de tierra apisonada. Niños descalzos corrían libremente entre huertas llenas de vida y fogatas crepitantes. Sus risas llenaban el aire. Isabela se despertaba antes de que el sol asomara, su cabello recogido en una trenza larga y funcional, su rostro ahora quemado por el sol y marcado por el viento, pero con una dignidad que irradiaba fortaleza. Sus dedos, antes finos y delicados, ahora eran firmes y hábiles en el telar, tejiendo sueños y realidades. Ya no usaba vestidos de satén, sino túnicas de lino bordadas por sus propias manos, prendas que hablaban de su nueva identidad. Ocelotl cuidaba la tierra y los caballos, su presencia siempre silenciosa pero protectora. Hablaba poco, como siempre, pero sus ojos sonreían cada vez que la miraba. Un reflejo de un amor profundo y silencioso. Había una ternura innegable en el gesto simple de llenar su taza con agua fresca del arroyo o de dejar flores silvestres sobre la mesa sin decir una palabra, pequeños actos de amor que valían más que 1000 declaraciones. En la pared de barro de su hogar, colgada de un hilo rústico, estaba la rosa seca, aquella que un día ella había dejado caer cerca de él en el fuerte, y que ahora guardaba como un símbolo de todo lo que había sobrevivido al tiempo y al dolor. Un recordatorio constante de su viaje y de la libertad que había encontrado. Ahora, en esa aldea remota, su vida se entrelazaba con la de Ocelotl de una manera que nunca había imaginado posible. Tenían 2 hijos, frutos de su amor y su valentía. Un niño de ojos oscuros y penetrantes como los de su padre, y una niña de cabellos dorados y ondulados, idénticos a los de su madre, un reflejo de su propia belleza renacida. Los niños crecían libres, sin el peso de herencias impuestas, sin los muros invisibles que un día aprisionaron a Isabela por dentro, una generación nueva que conocería la libertad desde su nacimiento. Las mujeres de la aldea, atraídas por su sabiduría y su espíritu, venían a ella en busca de consejos, porque Isabela era ahora mucho más que una esposa. Era una voz, un ejemplo viviente de resistencia, una fuerza silenciosa que inspiraba a otras a encontrar su propio camino. Su presencia emanaba una autoridad tranquila, una sabiduría ganada a través del dolor y la superación, y aún sentían que esa mujer, que un día había sido una rosa entre espinas, había florecido con una belleza inigualable, un testimonio viviente de la capacidad del espíritu humano para trascender la adversidad y encontrar la verdadera libertad en los lugares menos esperados. Cierta tarde, mientras peinaba el cabello de su hija, Ayla, bajo la sombra protectora de un árbol centenario, Isabela oyó pasos suaves y vacilantes en el sendero que conducía a la aldea. Levantó la mirada y su corazón, acostumbrado a la calma, no se aceleró, pero tampoco permaneció indiferente. Una extraña premonición la invadió. Era un muchacho joven, con mídanos, cabellos claros y un uniforme gastado que delataba un largo viaje. Llevaba varias cartas en la mano, un mensajero del mundo que Isabela había dejado atrás. «Doña Isabela», dijo el joven con respeto, su voz un poco nerviosa, «una correspondencia para usted. Viene del fuerte de Santa Mónica». El nombre del lugar, un eco de su pasado, resonó en el aire. Isabela tomó el sobre, sintiendo la textura del papel grueso, reconociendo la letra conocida, la firma firme de Ricardo Vargas. Lo abrió con sumo, con cuidado, sus dedos delicados desdoblando el papel,
y leyó en silencio, su mente procesando cada palabra que la conectaba con su antigua vida. El coronel Ricardo Vargas, el hombre que un día fue su carcelero, había renunciado a su cargo, había abandonado el ejército y se había retirado a un poblado al sur. En su carta, sus palabras, cargadas de una sinceridad tardía, revelaban una transformación sorprendente. Decía: «Solo ahora comprendo que mi guerra, la verdadera batalla, era contra mí mismo, contra mis propias limitaciones y miedos. Y tú, Isabela, fuiste mi paz, incluso cuando yo aún no sabía lo que era la paz, cuando la rechazaba en mi ignorancia. No escribo para pedir tu regreso, ni mucho menos para implorar tu perdón, solo para decir gracias, gracias por haberme mostrado, incluso sin palabras, lo que era ser libre, lo que significaba enfrentar la verdad, por dura que fuera». Isabela cerró los ojos, respiró profundo y una sonrisa suave, liberadora, se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de nostalgia o de arrepentimiento, sino de alivio. De algún modo, aquella carta, aquella inesperada confesión, era la última pieza de un pasado que ya no dolía, que finalmente se había sanado, permitiéndole cerrar un capítulo de su vida con una serenidad que antes le había sido esquiva. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, formando un manto de puntos brillantes sobre la aldea, Isabela se sentó con Ocelotl en la terraza de su humilde hogar. Los niños dormían, plácidamente, sus respiraciones suaves marcando el ritmo de la noche. La fogata crepitaba suavemente, sus llamas danzando en la oscuridad, y entre ellos el silencio seguía siendo el idioma más íntimo, una conversación de almas que no necesitaba de palabras. Ella le tomó la mano, la misma mano fuerte que un día la sostuvo en su caída, la misma mano que nunca exigió, nunca impuso, solo acogió con una ternura infinita. «Te amo», dijo, casi sin sonido, un susurro que se perdió en la inmensidad de la noche. Ocelotl la miró, sus ojos profundos y llenos de amor, y respondió con un beso en la palma de su mano, un gesto antiguo, cargado de significado que sellaba su conexión. Antes de entrar a la casa, Isabela fue hasta la pared. Tomó la rosa seca del clavo donde había reposado por años, la llevó al jardín y la colocó con cuidado en la tierra, a los pies de un nuevo rosal que apenas comenzaba a brotar. «Ahora puedes florecer de nuevo», susurró, una promesa al pasado y al futuro. Y al día siguiente, cuando el sol tocó la tierra por primera vez, una nueva rosa nació allí, idéntica a la primera, pero viva, entera, libre, un símbolo de su propia resurrección y del ciclo de vida que se renueva. 5 años después de aquel resurgir, la hija de Isabela y Ocelotl, Ayla, crecía, y el tiempo soplaba nuevos vientos sobre la aldea, trayendo consigo nuevas historias y la resurrección de palabras que habían permanecido olvidadas. La aldea, antes un pequeño asentamiento, estaba más viva que nunca. Nuevas casas surgían donde antes solo había monte, una explosión de vida y comunidad. Los niños crecían corriendo libres, sus risas llenaban el aire mientras jugaban entre las huertas y los arroyos cristalinos, una generación que nacía en la libertad. Los hombres construían con barro y madera, levantando los cimientos de un futuro próspero. Las mujeres enseñaban canciones antiguas, transmitiendo historias y tradiciones de boca en boca, tejiendo la red de su cultura. Y Isabela, la que un día fue una sombra, ahora era la raíz que sostenía todo en silencio, su presencia una fuerza tranquila y poderosa que mantenía unida a la comunidad. Su cabello, ahora entrelazado con hebras doradas y grises, era un testimonio del paso del tiempo y de las experiencias vividas. La piel, antes lisa y prístina, guardaba las marcas del sol, del viento y de la alegría, cada línea una historia de valentía y resistencia. Pero sus ojos, sus ojos seguían con aquella misma llama, la de quien había
conocido el fondo del pozo de la desesperación, y había plantado una flor allí, una luz que iluminaba su camino y el de los demás. Su hija, Ayla, ya tenía 7 años, una niña curiosa, inteligente, llena de energía. Le gustaba correr por los senderos con los otros niños, explorando cada rincón de la aldea, pero también le encantaba hacer preguntas difíciles, preguntas que desafiaban a su madre y la obligaban a mirar hacia atrás. Y fue en una de esas tardes, mientras jugaba sola en el antiguo depósito de la casa, un lugar lleno de objetos olvidados, que encontró una caja de madera vieja cerrada con una tira de cuero ya gastada por el tiempo. Llamó a su madre con la voz cargada de la emoción del descubrimiento. «Mamá, ¿qué es esto?». Isabela la reconoció al instante. El corazón se le detuvo por un segundo, un golpe seco en el pecho. Era el diario, aquel que había comenzado a escribir aún en el fuerte, antes de la huida, antes de conocer a Ocelotl, antes del grito que la liberó. Lo había guardado por años, un tesoro oculto de su pasado, y nunca más lo había abierto, ni siquiera para sí misma. «Es una parte de mamá que aún no conoces», respondió Isabela, con una sonrisa serena que escondía una profunda emoción y los ojos húmedos por el recuerdo. Se sentaron en el suelo, lado a lado, en el silencio del depósito. Ayla apoyó la cabeza en el hombro de su madre, un gesto de confianza y amor. Isabela abrió la tapa de la caja con cuidado, sus manos temblorosas. Las palabras, escritas con la caligrafía de una joven atormentada, vinieron como un viento antiguo, atravesando rendijas, revelando secretos largamente guardados. La primera página decía, con una letra que reflejaba una profunda desesperación: «Escribo para no olvidar que existo, para no desaparecer en la nada. Hoy me miré en el espejo y no vi a una mujer, vi solo silencio. Él no me toca, pero me mira como si yo le perteneciera. Y eso, siento, es aún peor que cualquier contacto. Tengo miedo de que un día yo misma me convenza de que nací solo para estar callada, para ser un eco, una sombra de lo que debería ser». Ayla, que antes sonreía con la despreocupación de la infancia, ahora estaba en silencio, sus pequeños hombros tensos. Escuchaba cada palabra con los ojos bien abiertos, asimilando la dureza del pasado de su madre, sus manos apretadas en el regazo. «¿Todo eso te pasó de verdad, mamá?», preguntó, su voz un susurro cargado de incredulidad y empatía. Isabela la abrazó con fuerza, transmitiéndole a través de ese gesto todo el amor y la resiliencia que había acumulado. «Sí, hija», respondió, su voz suave pero firme. «Pero lo más importante no es lo que pasó, mi amor, sino lo que cambió». Pasó más páginas del diario, revelando los capítulos siguientes de su historia. Allí estaban las descripciones vívidas de la primera mirada de Ocelotl, el toque inesperado que la había despertado a la vida, el beso bajo la luna que había sellado su conexión, la audaz huida del fuerte, el dolor del látigo que él había soportado por ella, y finalmente el perdón, la rendición del coronel Ricardo Vargas que les había dado la libertad. Cada línea, cada palabra, era como una cicatriz que ya no dolía, pero que contaba la historia de un cuerpo, de un alma que había elegido vivir, que había luchado por su propia existencia. «¿Y por qué guardaste esto tanto tiempo, mamá?», preguntó Ayla, aún procesando la magnitud de lo que había escuchado. Isabela pensó un momento, sus ojos fijos en la distancia, «Porque todavía estaba aprendiendo a ser mía, Ayla. Todavía estaba construyendo mi propia identidad, mi propio valor. Ahora que lo soy, ahora que soy dueña de mí misma, puedo mostrártelo para que tú, mi amada hija, nunca dudes de lo que mereces en esta vida». En la última página del diario había una frase solitaria, sin fecha, sin firma, escrita con la letra más firme y resuelta de todo el diario: «Florecen las que un día sangraron en silencio». Ayla
Cerró el diario con cuidado, con la reverencia de quien guarda un tesoro invaluable, y dijo en voz baja, con una determinación que la asombró: «Yo también quiero escribir, mamá, pero mi historia será la de una niña que habla desde siempre, que nunca conoció el silencio forzado, que siempre tuvo voz». Isabela sonrió, sus ojos brillando con lágrimas de orgullo y felicidad. Supo en ese instante que había vencido, no solo por haber huido de su prisión, no solo por haber amado con valentía, sino por haber roto la cadena invisible que por generaciones había silenciado a las mujeres de su linaje, una opresión tan sutil que nadie la notaba, pero tan poderosa que las asfixiaba. Esa noche escribió una página más en el diario, la primera en años. Mi hija habla, mi hija corre, mi hija escribe, anotó con una caligrafía firme y decidida, y en ella vive ahora mi voz, mi legado de libertad, una voz que resonará por siempre. 10 años después de aquellos eventos trascendentales, el pasado se había transformado en una raíz profunda que nutría el presente, y la historia de Isabela finalmente floreció para el mundo. La aldea había crecido, prosperado más allá de lo imaginable. Nuevas casas surgieron donde antes solo había monte, y los niños, ahora en plazas llenas de vida, jugaban en rueda, sus risas reverberando en el aire. Las historias de Isabela y Ocelotl corrían de boca en boca como el viento entre las hojas, transformándose en una leyenda viva, la historia de la mujer que un día fue silencio y aprendió a hablar con sus propios pasos, con la fuerza de su espíritu. Isabela ya tenía 32 años y su cabello, ahora entrelazado con hebras blancas y doradas, se recogía con una cinta roja que Ayla había bordado para ella, un símbolo de su amor y su conexión. La piel, marcada por el sol y el tiempo, guardaba la dignidad de quien había vivido con valentía, cada arruga un mapa de experiencias. Y sus ojos no habían perdido el brillo, solo lo habían transformado en sabiduría, una luz serena que la hacía aún más hermosa. Ocelotl aún la miraba del mismo modo, con ese amor callado, profundo, que no necesita anunciarse para ser eterno, un amor que se manifestaba en cada gesto, en cada mirada. Caminaban juntos por las mañanas, por los senderos que habían trazado tantos años atrás, ahora firmes y bien definidos, como si la tierra misma supiera a dónde llevarlos, guiándolos en su camino. En la plaza central de la aldea, los vecinos habían estado trabajando arduamente durante semanas en un proyecto especial, llevando barro, piedra y madera, dedicando sus esfuerzos con un cuidado reverente, como quien levanta algo sagrado, algo de inmenso valor simbólico. Isabela sospechaba de qué se trataba, pero no preguntaba. Había aprendido que algunas respuestas necesitan su tiempo para florecer, para revelarse en su momento justo, y ella respetaba ese proceso. Hasta que una mañana clara, con el cielo limpio y el aire puro, la llamaron a la plaza. El lugar estaba lleno de gente, una multitud de rostros sonrientes y expectantes. Las mujeres del pueblo la rodearon, sus ojos llenos de admiración. Ayla, ahora una joven de 17 años, sostenía un pañuelo blanco en las manos, sus ojos brillando con emoción. «Mamá», dijo la joven con voz firme y clara, «hoy el pueblo quiere contarte lo que tú representas para nosotras, y no será con palabras, sino con forma, con piedra, con símbolo, para que tu legado perdure». Pidieron a Isabela que se acercara. En el centro de la plaza, cubierta por una tela blanca, había una pequeña escultura hecha de barro cocido, detallada con un amor y una devoción evidentes. Representaba a una mujer de rodillas, con una rosa en las manos, un símbolo recurrente en la vida de Isabela. No tenía rostro, porque el rostro era de todas, un reflejo de cada mujer de la aldea, de cada mujer silenciada que encontraba su voz a través de ella. La placa, al pie de la estatua, decía:
con letras grabadas con cuidado, a la que gritó sin voz y enseñó a las demás a cantar. Isabela no lloró de inmediato. Quedó inmóvil, sus ojos fijos en la escultura, las manos unidas sobre su vientre, como si estuviera conteniendo la inmensidad de las emociones que la invadían. Sentía cada recuerdo volver como una ola suave pero poderosa. El cuarto frío de su matrimonio, el dolor del látigo que Ocelot la había soportado, el primer contacto que la había despertado, la audaz huida, la flor seca que había sido su confidente, y la primera vez que dijo yo y lo creyó con cada fibra de su ser. Las lágrimas vinieron después, no con vergüenza, sino con un profundo orgullo. Ayla le entregó el pañuelo y abrazó a su madre con fuerza, como quien se aferra a un árbol firme durante una tormenta, buscando consuelo y fuerza. Ocelotl se acercó a ellas, no dijo nada, solo colocó una flor blanca a los pies de la estatua, una nueva rosa, la de ahora, la de la paz, un símbolo de su amor y la vida que habían construido juntos. Entonces, Isabela habló por primera vez ante tantos. Su voz resonando con una claridad y una emoción que conmovieron a todos los presentes. Cuando huí del fuerte, comenzó, su voz apenas un susurro que creció con cada palabra. Pensé que escapaba del dolor, de la prisión, pero hoy entiendo que iba al encuentro de mi verdad, de mi verdadera esencia. Y ahora, al mirar esta estatua, no me veo sola. Veo a todas nosotras, a las que fueron silenciadas, a las que aún tienen miedo de levantar la voz y a las que ya aprendieron a gritar, incluso bajito. Un murmullo suave de aplausos se esparció por la plaza, creciendo hasta convertirse en un eco de emoción. Algunas mujeres lloraban abiertamente, otras sonreían con los ojos, sus rostros iluminados por la esperanza. Más tarde, cuando todos habían regresado a sus casas, Isabela se quedó sola frente a la estatua. El sol poniente bañaba el barro con tonos dorados y el viento soplaba suavemente, un arrullo de paz. Se sentó junto a la base de piedra, se quitó los zapatos, hundió los pies en la tierra, tibia, sintiendo la conexión con la tierra, y cerró los ojos. «Gracias», susurró al pasado, su voz cargada de gratitud, por no haberme matado, por haberme parido de nuevo, por haberme dado esta nueva vida. Y allí, entre el canto de los grillos y el aroma de la flor, Isabela comprendió. Ya no era solo una mujer que sobrevivió, era ahora parte de una leyenda viva, una historia que inspiraría a otras a nacer también, enteras, libres y con voz, un legado que trascendería el tiempo y el espacio. Su historia no era solo suya, era la historia de todas las mujeres que luchan por su libertad y su verdad. Los años se deslizaron con la suavidad de un río sereno, y la aldea de Isabela y Ocelotl continuó su florecimiento, convirtiéndose en un faro de esperanza y un refugio para aquellos que buscaban una vida de autenticidad. La historia de Isabela, la mujer que había desafiado las cadenas invisibles de una sociedad opresora, se tejió en el folclore de la región, narrada alrededor de las fogatas en 1900, noches estrelladas y susurrada de madres a hijas. Su valentía resonaba en cada rincón, inspirando a generaciones a cuestionar las normas impuestas y a buscar su propia verdad, incluso cuando el camino se presentaba incierto y peligroso. La aldea no era solo un lugar físico, era un símbolo, un espacio donde la libertad individual era tan valorada como el aire que respiraban. Una comunidad construida sobre los pilares del respeto, la compasión y la autodeterminación. Isabela, con el paso de los años, se convirtió en una matriarca silenciosa, una figura de autoridad moral y sabiduría ancestral. Sus manos, antes frágiles y delicadas, ahora eran firmes y fuertes, marcadas por el trabajo y la vida al aire libre, un testimonio de su transformación.
Su cabello, completamente entretejido con hebras plateadas, era una corona de experiencia que brillaba bajo el sol. Ayla, su hija, creció hasta convertirse en una joven vibrante y llena de una pasión inquebrantable por la justicia. Había heredado la belleza de su madre y la fuerza silenciosa de su padre, pero también una voz propia, poderosa y clara que no temía ser escuchada. Se dedicó a documentar las historias de las mujeres de la aldea, tejiendo un tapiz de relatos que celebraban la resiliencia y el coraje femenino, asegurando que ninguna voz, por pequeña que fuera, volviera a ser silenciada. Un día, un grupo de viajeros cansados, provenientes de tierras lejanas, llegó a la aldea en busca de refugio. Entre ellos, una mujer de 1907, mediana edad, con el rostro surcado por la tristeza y los ojos velados por la resignación, se acercó a Isabela. Llevaba años atrapada en un matrimonio sin amor, silenciada por un marido controlador y las expectativas de su familia. Al escuchar la historia de Isabela, contada con la sencillez de la verdad por Ayla, un atisbo de esperanza brilló en sus ojos. Se sintió comprendida, por primera vez, en su dolor y su anhelo de libertad. La experiencia de Isabela no era solo una leyenda, era una guía, un mapa para encontrar su propio camino. Isabela, con la sabiduría que solo el tiempo y el sufrimiento pueden otorgar, no ofreció soluciones fáciles ni promesas vacías. En cambio, le compartió la esencia de su propia travesía, la importancia de reconocer el propio dolor, de buscar la verdad interior y de encontrar la valentía para dar el primer paso, por pequeño que fuera, hacia la autodeterminación. Le habló de la rosa en el desierto, un símbolo de la vida que insiste en florecer incluso en las condiciones más adversas. La mujer, conmovida por las palabras de Isabela, sintió una chispa de fuego encenderse en su interior, un deseo de cambiar su propio destino. Se quedó en la aldea por un tiempo, aprendiendo de las mujeres, observando la libertad con la que vivían, y poco a poco su propio silencio comenzó a romperse, reemplazado por una voz que ganaba fuerza. El coronel Ricardo Vargas, por su parte, continuó su vida en el sur, un hombre transformado por su propia derrota y el perdón que Isabela le había otorgado. Había fundado una escuela en el pequeño poblado donde residía, dedicando sus últimos años a la educación y al servicio, buscando redimirse a través del conocimiento y la compasión. Su carta a Isabela no fue la única. Años después envió otra, más breve, pero igualmente significativa, en la que informaba sobre su retiro definitivo de la vida pública y expresaba un profundo agradecimiento por la lección de humildad y libertad que Isabela le había enseñado. Una lección que había redefinido su existencia y le había permitido encontrar una paz que antes le era desconocida. Murió años después, un hombre en paz consigo mismo, habiendo encontrado, a su manera, la redención. Ocelotl, el guerrero silencioso, permaneció al lado de Isabela, su amor inquebrantable, una constante en la vida de ella. Sus miradas seguían siendo su lenguaje más íntimo, un diálogo de almas que trascendía las palabras. Él continuó cuidando la tierra y los caballos, sus manos fuertes y hábiles, su presencia protectora y serena. Observaba con orgullo cómo Isabela se convertía en una líder, cómo su voz inspiraba a otros y cómo su hija Ayla crecía con la libertad que a él le había sido negada por tanto tiempo. La rosa seca, el símbolo de su primer encuentro, permanecía colgada en la pared de su hogar, un recordatorio constante de su viaje y de la belleza que puede nacer de la adversidad. Era la encarnación de su amor, un amor que había resistido las pruebas más duras y había florecido en la libertad. Un día de celebración en la aldea, con motivo de la cosecha, Ayla, ahora una joven mujer con una presencia imponente,
Se puso de pie frente a la estatua de su madre en la plaza central. Su voz, clara y resonante, se elevó por encima de la música y las risas. Anunció que había terminado de escribir un libro, una recopilación de las historias de las mujeres de la aldea, con la historia de Isabela como el pilar fundamental. Era un tributo a la resiliencia, a la voz que se eleva desde el silencio, un testamento a la fuerza del espíritu femenino que florece incluso en las condiciones más difíciles. La noticia fue recibida con ovaciones y lágrimas, un reconocimiento al legado que Isabela había forjado. El libro de Ayla, titulado Las voces del desierto, se convirtió en un faro de inspiración. Fue compartido de mano en mano, no solo en las aldeas cercanas, sino que trascendió las fronteras, llegando a rincones donde la opresión silenciaba a las mujeres. La historia de Isabela, la que un día fue una rosa entre espinas, se esparció como una semilla al viento, germinando en los corazones de quienes la leían. Mujeres de todas partes, al escuchar su relato, encontraban la fuerza para cuestionar sus propias realidades, para buscar sus propias voces y para atreverse a florecer en sus propios desiertos. La influencia de Isabela, a través de la pluma de su hija, se extendía más allá de su propia vida, creando una ola de cambio que resonaría en el tiempo. Su legado era la libertad, la autenticidad y la verdad, un recordatorio de que la verdadera superación reside en la capacidad de ser uno mismo. Los hijos de Isabela y Ocelotl, el niño con la mirada profunda de su padre y la niña con el cabello dorado de su madre, crecieron inmersos en una cultura de libertad y respeto. Aprendieron desde pequeños que la fuerza no reside en el dominio sobre otros, sino en la autenticidad del espíritu y en la capacidad de amar sin condiciones. No cargaron con el peso de las expectativas impuestas por una sociedad rígida, sino que forjaron sus propios caminos, inspirados por la historia de sus padres. La aldea, su hogar, se convirtió en un ejemplo de cómo una comunidad puede florecer cuando se basa en la igualdad y en el reconocimiento de la dignidad de cada individuo, un refugio donde cada voz era valorada y cada historia celebrada. En sus últimos años, Isabela y Ocelotl se sentaban a menudo en la terraza, bajo el cielo estrellado del desierto, observando la vida que habían creado. El silencio entre ellos seguía siendo su idioma más íntimo, pero ahora era un silencio lleno de plenitud, de recuerdos compartidos, de un amor que había resistido el tiempo y la adversidad. La rosa seca, colgada en la pared de su hogar, era un símbolo visible de su viaje, un recordatorio de que incluso en la aridez del desierto, la belleza y la vida pueden surgir cuando el corazón elige la libertad y la valentía como su guía. Sus vidas, una historia de superación y amor, se habían convertido en un testimonio viviente de la capacidad del espíritu humano para trascender las limitaciones impuestas por el destino y florecer en la plenitud de su propia verdad. Un atardecer, mientras el sol teñía el horizonte de tonos ocre y púrpura, Isabela, con la sabiduría en sus ojos, le confió a Ayla una última y profunda reflexión. Le dijo que la verdadera libertad no era solo escapar de las cadenas visibles, sino liberarse de las invisibles, aquellas que residen en el miedo al juicio, en la autonegación y en el silencio autoimpuesto. Le transmitió que la fuerza de una mujer reside en su capacidad de ser vulnerable y fuerte al mismo tiempo, de amar sin reservas y de defender su verdad con cada fibra de su ser, incluso cuando el mundo la desafía, una lección que había aprendido a lo largo de su propia vida. «Recuerda, hija», le susurró Isabela, sus ojos llenos de una luz serena, que cada cicatriz es una historia de supervivencia y cada lágrima derramada es una semilla para un nuevo florecimiento.
Tu voz, mi querida Ayla, es tu arma más poderosa. Úsala con sabiduría, con compasión y siempre con la verdad, porque al contar nuestras historias, no solo nos liberamos a nosotras mismas, sino que también iluminamos el camino para las que vendrán después, para que nunca duden de su propio valor y de la belleza que pueden traer al mundo. Fue una lección que Ayla atesoraría para siempre, un legado de valentía y esperanza que la guiaría en su propio camino. Como narradora de verdades, la aldea, impulsada por el espíritu de Isabela, se convirtió en un centro de reunión para mujeres de toda la región. Allí, compartían sus propias historias de lucha y resistencia, encontrando en la comunidad un eco de sus propias experiencias y la fuerza para seguir adelante. Se formaron talleres de artesanía, donde las mujeres creaban objetos que simbolizaban su libertad y su voz, tejiendo sus narrativas en cada hilo, moldeando sus verdades en cada pieza de barro. La risa y el canto llenaban el aire, un contrapunto vibrante a los años de silencio y opresión. Era un testimonio viviente de cómo la unión y el apoyo mutuo pueden transformar el dolor en poder y el silencio en una sinfonía de voces empoderadas. La historia de Isabela, ahora contada por su hija Ayla y por todas las mujeres a las que había inspirado, se convirtió en un himno a la resiliencia humana. Los ecos de su valentía resonaron en cada corazón, recordando que la luz de la verdad siempre encuentra su camino, incluso en la oscuridad más profunda. La estatua en la plaza de la aldea, la mujer arrodillada con la rosa en las manos, dejó de ser solo un monumento para convertirse en un recordatorio constante de que la libertad no es un destino, sino un viaje continuo, una elección diaria de vivir con autenticidad y coraje, una búsqueda incansable de la propia verdad en un mundo que a menudo intenta silenciarla. Ayla, cumpliendo el legado de su madre, se convirtió en una guardiana de las historias. Viajaba a otras aldeas y pueblos, llevando consigo las voces del desierto, el libro que había escrito. No solo compartía la historia de Isabela, sino que invitaba a otras mujeres a compartir las suyas, creando un tejido colectivo de experiencias y superaciones. Se formaron círculos de mujeres donde las voces silenciadas por fin encontraban un espacio seguro para expresarse, para sanar, para renacer. La fuerza de su madre, ahora transmitida a través de Ayla, se convertía en un catalizador de cambio en comunidades que antes estaban sumidas en el conformismo y la resignación. El impacto de estas reuniones fue profundo y transformador. Mujeres que nunca antes habían osado levantar la voz, comenzaron a cuestionar las injusticias, a exigir respeto, a buscar su propia felicidad. Hogares que antes eran prisiones de silencio, ahora se llenaban de risas y conversaciones, de la melodía de voces empoderadas. La historia de Isabela no era solo un relato de un pasado distante, era una herramienta viva, una guía para la acción en el presente, un recordatorio constante de que el cambio es posible, que la libertad es un derecho inalienable que merece ser luchado y celebrado con cada fibra del ser. A medida que el tiempo avanzaba, la aldea de Isabela y Ocelotl se convirtió en un punto de referencia para aquellos que buscaban una vida de autonomía y paz. Eruditos de ciudades lejanas llegaban para estudiar su modelo de comunidad, intrigados por la armonía y la fortaleza que emanaban de ese lugar. La sabiduría de Isabela, ahora una anciana venerable, era buscada y valorada. Sus palabras, pocas pero profundas, ofrecían consuelo y dirección, inspirando a jóvenes y mayores a vivir con integridad y a forjar un futuro basado en el respeto mutuo. Incluso los hombres de la aldea, que al principio habían sido reacios a los cambios, aprendieron a valorar la fuerza y la independencia de las mujeres. Comprendieron que una comunidad prospera cuando todas las voces son
escuchadas y todos los individuos son respetados, independientemente de su género. Los matrimonios, aunque aún basados en la tradición, se volvieron más equitativos, más respetuosos, con un énfasis en la comunicación y el apoyo mutuo. El amor, en sus múltiples formas, floreció en el desierto, demostrando que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de construir puentes, no muros, entre las personas. El legado de Isabela no solo se manifestó en las vidas de su familia y su aldea, sino que trascendió las fronteras, llegando a lugares remotos donde la opresión femenina era una norma arraigada. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para aquellas que aún vivían en la oscuridad del silencio. Un recordatorio de que la valentía de una sola mujer puede encender una chispa de cambio en el mundo entero. Se fundaron movimientos inspirados en su relato, buscando empoderar a las mujeres y garantizarles el derecho a la voz, a la elección y a la libertad. Una revolución silenciosa que se gestaba en los corazones de miles. Y así